Entonces, cuando surgen estas crisis en Venezuela, haz de cuenta que solamente había dos partidos, güey. Los que vendrían siendo como los centristas y los derechistas, güey. Que es como si fuera aquí el PRI y el PAN, güey. Entonces estos güeyes lo único que hacían era turnarse el poder, güey. Llegaron a un acuerdo donde un gobierno entraba y luego el otro entraba y se repartían el motín entre ellos, pero no dejaban que otras fuerzas con otra identidad ideológica llegaran al poder, güey. Entonces, cuando se da todas estas crisis económicas del petróleo, güey, es donde surge la figura de Hugo Chávez, güey. Un Hugo Chávez que es militar, bueno, fue militar, y que hizo 2 intentos de golpe de estado, güey. Algo también increíble, güey. Fíjate cómo todavía en Latinoamérica se siguen utilizando este tipo de estrategias, güey, de golpes de estado, güey. Sin embargo, estos golpes de estado no fueron fructíferos, pero se dio a conocer a nivel nacional, güey. Muchos empezaron a simpatizar y que realmente tampoco fue como todo un total golpe de estado, güey. Porque el ejército venezolano se divide en 2 corrientes, güey. Entre los marxistas y los no marxistas, güey. O sea, hay una ala del ejército venezolano que sí está totalmente idealizado y tiene mucha formación política al término marxista, güey. A la diferencia de muchos ejércitos en el mundo, ellos sí están formados en el marxismo, güey. Entonces, esta ala del marxismo del ejército, porque no fue todo el ejército que se sublevó contra estos que tenían en crisis económica Venezuela, güey, sino fueron estos y muchos sindicatos obreros, güey. Y ahí es donde proviene Maduro, güey. Maduro era un líder sindical obrero, güey. Él no estudió, yo no estudié. Yo vengo de la calle, güey. Vengo de ser obrero. O sea, yo no estudié en Harvard. Él es obrero, güey. Entonces de ahí es donde proviene y era líder sindical Maduro, güey. Entonces, tras estos 2 intentos, en el segundo intento, güey, lo arrestan, entra a la cárcel. Y entonces uno de los que iba a competir a la elección, al ver la popularidad que había generado Hugo Chávez, decide sacarlo de la cárcel, güey, cuando ganara. Entonces gana, lo sacan de la cárcel. Y ahí es cuando deciden competir en una elección. Ahí es cuando por primera vez compite en la elección. Y él desde que compitió esa primera ocasión, su propuesta fue muy clara. Tenemos que cambiar la constitución de Venezuela. Perdón, eso que me dices es de Maduro. No, de Hugo Chávez. Güey de Hugo Chávez. Hugo Chávez. Sí, perdón, güey, Chávez. O sea, él después del salir de la cárcel que lo sacaron, que deciden participar para contender por la presidencia de la República de Venezuela, su propuesta principal fue: tenemos que cambiar la constitución, porque ya esa constitución es al servicio de unos cuantos, se tiene que cambiar, reformar todo, güey. Entonces gana con una votación histórica, güey, arrasadora. ¿Por qué, güey? Porque precisamente, güey, así como pasó en nuestro país, güey, todos los beneficios del petróleo, güey, o sea, todas estas riquezas que estaba acumulando Venezuela a raíz del petróleo, solo unos cuantos habían sido los afortunados de disfrutar de eso. Y la gran mayoría del pueblo venezolano, güey, o sea, todos aquellos que vivían en la pobreza y en la extrema pobreza, no habían tenido ningún beneficio, güey, respecto al petróleo, güey. Por eso Hugo Chávez, con esta narrativa de tratarle de dar justicia social a esta gente, a los pobres, güey, que nadie los había arropado, es que gana abruptamente la elección, güey. Entonces, dentro de la reforma de este cambio de la Constitución, maneja y lo abre muy abiertamente que se ocupa la reelección, güey, del presidente de la República, güey.
tampoco fue en su momento de que una ocurrencia de un dictador, güey. Fue un tema que la sociedad fue a votar porque ellos querían eso, güey. Tampoco fue de que les engañaran a la gente y que, pues no, güey. Y entonces, toda esta oposición que quedó de que los fueron aislando, güey, son precisamente toda esta descendencia de esta oposición, güey. Entonces empiezan a polarizar estos dos. Ahí es cuando se empieza a crear el sistema electoral de Venezuela, güey. Y aunque muchos no crean, el sistema electoral de Venezuela está muy avanzado a muchas partes del mundo, güey. Pero muy avanzado, güey. Tan así que es de una forma, todo digital. O sea, ya es por medio de internet todo, güey. Muchos dicen es que haz de cuenta que no es como si el internet o el sistema electoral no es como si fueran por banda ancha, güey. Sino todavía es por línea telefónica y la línea telefónica está encriptada, güey. O sea, cada casilla debe estar encriptada. Y muchos dicen, es que eso es imposible que los puedan hackear. Porque imagínate, para hackear tanta computadora, güey, pues es imposible, güey. Pero aquí el punto es que quien entiende de elecciones, quien entiende del sistema electoral, no ocupas hackear todas las casillas, güey. Ocupas hackear las casillas importantes, güey. No ocupas todo. Es como cuando haces una estrategia para ganar una elección. No ocupas ganar todas las casillas, güey. Ocupas ganar las importantes, güey. Las secciones que tienen un número de votos importantes. Esas son las principales que ocupas ganar, güey. Entonces, cuando pasa todo esto, hace una estrategia de Chávez que dice, hasta ahí todo estaba bien, porque Estados Unidos todo muy contento, aunque no era como que, ok, güey, no nos gusta mucho tu idea, pero seguimos trabajando, güey. El problema fue cuando Chávez nacionaliza el petróleo, güey. Dice, no, güey, el Estado debe hacerse congruente de esto, o sea, debe de organizar el tema del petróleo para nosotros mismos, llevar esto a como nosotros queremos, güey. Entonces comienza a haber un chingo de avance social, güey. Un chingo, güey, de avance social, güey. Se empiezan a construir muchas escuelas, empieza a haber una apertura para que toda la población tenga derecho a la seguridad social, a la educación. Sí empieza a haber un gran avance, güey. La economía se empieza a estabilizar, güey. ¿Cuál fue el problema de esto, güey? Cuando se analizó el petróleo, fue lo que vino a desatar a toda esta corriente ideológica de la derecha, güey, donde dijeron, cabrón, ¿por qué ya no podemos nosotros comercializar o ser parte de ello, güey? Y como todo, güey, como toda estrategia gringa, güey, pues comienzan a tratar de hacer bloqueos económicos a Venezuela, güey. Comienza a ser, en la era chavista, comienzan a ver los bloqueos económicos. Y eso es lo que nadie dice, nadie que se dio a raíz de este crecimiento, pues, que tuvo... A raíz de las políticas de Chávez, güey. Que empiezan a hacer los bloqueos económicos y ahí es cuando comienza a agravarse la economía de Venezuela, güey. Muere Chávez, güey. Y entonces, a raíz de estos bloqueos económicos, obviamente la economía de Chávez cae. Y cuando entra Maduro, güey, que entra en una elección que fue muy pinche cerrada, o sea, te estoy hablando que ganó con cerca de 70,000 votos, es una cosa muy cerradísima, güey. En esa elección, la oposición gana la mayor parte de la asamblea, o sea, de los diputados, güey, aquí, ¿no? Gana la mayor parte de la asamblea. Y sin embargo, lejos de empezar a hacer desde ahí oposición, tratan de generar un gobierno legítimo, ¿no? Lo que hizo Andrés Manuel, güey, ¿no? Pero acá subsidiado por Estados Unidos, güey. Y eso fue comprobado, güey. O sea, no quisieron respetar el hecho de que había ganado Maduro, a pesar de que sean mayoría, güey, en la Cámara de Diputados, güey. Entonces,
es cuando, por eso Noroña le dice a Marco Cortés, ¿cómo le dice? No me acuerdo cómo se llama el de la oposición que el de esa ocasión, güey. Que hizo un gobierno alterno al de Chávez, güey. Entonces, al ver que este candidato estaba haciendo un gobierno alterno, pues obviamente, o sea, ellos querían hacer un gobierno alterno y ellos controlar la Cámara de Diputados y dijeron, pues no, güey, no, o sea, porque dice Maduro, yo gané, ¿por qué voy a, cómo voy a permitir eso? Y entonces lo que hace es desconocer esa Cámara de Diputados para crear otra, güey. Por eso lo hizo, güey. Tampoco es de que fue por una pinche ocurrencia de un dictador, güey. También tenía una lógica por qué lo hizo, güey. O sea, estos querían que Maduro se bajara de la contienda solo porque él quería cuando realmente él había ganado esa elección. Y está comprobado que él ganó esa elección, ganó por 70,000 votos, güey. ¿Por qué, güey? Porque la gente precisamente en esta crisis venezolana, güey, pues optó de que no, pues ya no, o sea, estos ya no pueden, güey. Entonces, ¿qué vino a hacer por qué en este momento tienen por qué en este momento varios países de Latinoamérica comienzan a cuestionar la elección de Venezuela, güey? Encabezados, y hay que decirlo, por Estados Unidos, güey. ¿Por qué? Y eso se ve muy reflejado en la OEA, güey. Y es donde también entiendo la lógica de Andrés Manuel. Y Andrés Manuel luego dicen que está apoyando a Chávez y no es cierto. Está apoyando a Maduro y no es cierto, güey. Luego que está diciendo, dejemos que las instituciones hagan su país. Nosotros, ¿por qué pues tenemos que intervenir? O sea, ¿quiénes somos pues nosotros para estar tratando de intervenir? ¿Por qué? Y ahí es donde entras en una lógica y ya dices, ok, güey, a ver, güey, ¿por qué Estados Unidos por qué esta derecha está siendo reaccionaria, güey? ¿Por qué están planteando incluso algunos hasta golpes de estado, güey? ¿Por qué están planteando, o sea, qué es tanto el interés de una población de 35 millones, güey? O sea, ni siquiera poblacionalmente podría ser de un interés para una gran potencia, güey. ¿Por qué hay tanto interés, güey? Precisamente porque los mayores aliados comerciales de Venezuela es Irán, es Rusia y es China, güey. Cada quien tiene sus propios intereses, güey. Cada quien. Pero el Irán en Venezuela tiene una de las fábricas más importantes de creación de drones militares, los cuales esos drones militares es el que le subsidia a Rusia para la guerra de Ucrania, güey. Rusia, al momento de que Ucrania era parte fundamental en el traslado de combustibles a Europa y que esa parte se la cierran, ¿quién es el que le suministra mayor combustible a Rusia? Es Venezuela, güey. Y China, güey. China, para ellos es importante porque está en una costa donde puede distribuir todos sus productos a toda América, güey. Entonces vas viendo que es un punto estratégico, güey. Un punto donde se empiezan a mover muchísimas economías, güey. Venezuela, güey. O sea, tampoco